Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Exaltamos y glorificamos a nuestro Padre Celestial, ya que ese es el deseo de nuestra alma, de nuestro corazón, exaltar y glorificar el nombre del Señor. Ya entramos al mes de octubre, hermanos. Los meses se han pasado tan rápido. Hoy miércoles 6 de octubre es el miércoles de oración y en esta hora vamos a leer la palabra del Señor. Pero antes, mis hermanos, quisiera que usted cerrara sus ojos y que le diéramos gracias al Señor por este día, hermanos. Yo le invito a que cierre sus ojos y que juntos oremos a nuestro Padre Celestial. Amado Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por tu presencia, invocamos tu santo nombre y te pedimos, Padre Celestial, que llenes nuestras vidas, que ministres en el nombre de Jesús nuestros corazones, ministra, Padre Celestial, nuestros pensamientos, Padre. Estamos necesitados de ti, necesitados de tu presencia, Señor. Quiero pedirte por mis hermanos que van a ver este video, Señor. Te pido que tú los bendigas, Señor. Cada miércoles, Señor amado, se está enviando tu palabra. Señor, esa palabra que transforma nuestra vida, Señor. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que derrames bendición tras bendición en tu pueblo, Señor. Y que en este día, Señor, podamos agradarte. Desde que abrimos nuestros ojos, podamos decirte un gracias y podamos adorarte, Señor. Gracias por este día que tú nos das, un miércoles, Padre Celestial, en el cual podemos estar delante de ti y poder adorarte y poder exaltarte, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Quisiera que, si usted puede, abriera sus Biblias en el libro de Hechos. Vamos a leer el capítulo 12. Y el tema, si usted se da cuenta, está en el verso 5. Pedro es liberado de la prisión. Ese es el tema. Pedro es liberado de la prisión. Y vamos a leer 19 versos de la palabra del Señor. Yo le pido que tengamos toda la reverencia para leer la palabra del Señor, porque al enemigo no le gusta cuando nosotros escuchamos la palabra. Pero en esta mañana, que nuestros pensamientos sean libres de todo estorbo, de toda preocupación, de toda angustia, en el nombre de Jesús. Así que vamos a leer Hechos capítulo 12. Vamos a leer los primeros cuatro versículos, mis hermanos. Se los voy a leer y dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le pusieron en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje de la palabra del Señor, nos habla, hermanos, de la oración intercesora que nosotros como pueblo del Señor tenemos que tener, hermano. No solo orar y bueno, como Dios no me contestó, yo ya no sigo orando. Es las oraciones
de los hijos de Dios tienen que ser perseverantes, hermanos. No podemos desmayar. Nosotros nos vamos a dar cuenta en este capítulo 12 cómo el poder de Dios, hermanos, se manifestó. La oración que mueve a Dios. Le quiero decir en esta hora que la oración que mueve a nuestro Padre Celestial es la que está dirigida a Él. Es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor. Esa es la oración que el Señor escucha. Es la oración que el Señor responde. Cuando ese clamor, cuando esa, hermano, esa oración está dirigida a Él. Pero cuando nosotros, hermanos, desmayamos y pedimos la ayuda humana, entonces, ¿cómo va a escuchar el Señor nuestra oración, hermanos? Si estamos poniendo la confianza en el hombre. Pero en este capítulo nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo esa oración perseverante, hermanos, mire, movió, hermanos, movió al pueblo del Señor y ellos vieron, hermanos, ellos vieron el poder del Señor porque el pueblo de Dios se movió, mire, actuó con diligencia, clamando, orando y el Señor respondió. Entonces, Dios nos está hablando en esta hora, hermanos, para que nosotros perseveremos en la oración. ¿Cuántas veces, hermanos, decaemos? ¿Cuántas veces nosotros humanamente flaqueamos cuando no miramos la respuesta? Cuando no miramos, hermanos, el milagro que nosotros deseamos, porque solamente oramos por un momento, tal vez 3 días, 4 días, pero aquí en este capítulo era oración, hermanos, que mire, era de poder. Los hermanos se reunieron y a clamar y a interceder y vieron el poder de Dios, vieron el milagro de Dios. Aquí la palabra nos está hablando de este hombre Herodes, que dice que mandó a matar al apóstol Jacobo. Era uno de los que dirigían la iglesia. Era un hombre que buscaba del Señor, hermanos. Dice que este apóstol, como nos dice la palabra del Señor, en aquel mismo tiempo Herodes dice que echó mano de los de la iglesia para matarles. Y mire, hermanos, qué odio el que había en este hombre, porque no quería a los cristianos. Y nosotros leímos que dice que mandó a matar a espada a Jacobo, que era hermano de Juan, y también dice la palabra que era hermano de Jesús. Era un hombre que perseveraba, era un hombre que buscaba del Señor, era el fundador de la iglesia, no como ahora hay, hermanos. Mire cuántos falsos maestros se levantan hoy en día. Cuántos falsos profetas se levantan, hermanos. Cuántos falsos maestros evangelistas engañando al pueblo del Señor. Estaba viendo hace poco, estaba viendo, hermanos, como una mujer que dicen que es pastora, que estaba predicando, que si le besaban los pies, dice que iban a ver los milagros que la gente estaba esperando. Y hermanos, yo me quedé asustada donde se miraba que esa iglesia estaba tan llena. Y esta mujer se quitó los zapatos y la gente hasta hizo cola y pasaba uno por uno besándole los pies a esta mujer para que lo que ellos estaban pidiendo, para esas peticiones que ellos tenían, para que fueran contestadas. Mire hasta dónde Satanás ha llegado, hermanos. Cómo el enemigo está engañando muchas veces a los hermanos. Sí, que hay un profeta en tal lugar, muchos van corriendo. ¿Dónde está el profeta? Dice, es que ahí hay un hombre, hay una mujer que está haciendo milagros. Ahí van muchos, corriendo para recibir el milagro. Pero la oración que Dios contesta, mis hermanos, la oración, como dice aquí, que mueve a Dios, es la que está dirigida a Él.
Esa es la oración que mueve montañas. Esa es la oración poderosa. La oración que usted está poniendo cuando usted se humilla, cuando usted dispone su corazón para buscar a Dios, esa es la oración que el Padre va a escuchar conforme la voluntad de Él. Porque nosotros, hermanos, tenemos que esperar la voluntad de Dios y no como nosotros queremos. Mire, aquí la palabra nos habla de este hombre, Herodes. El corazón, ¿cuántos Herodes se han levantado hoy día, hermanos? Mire cuánta gente hay que no ama a los cristianos. Estaba viendo a un hombre, no voy a decir la nación, pero mire, lo estaba viendo cómo este presidente, este líder, le estaba diciendo a los niños, se miraba multitud de niños, y le estaba diciendo a los niños que odiara a los cristianos, que no quisieran a los cristianos. Hermanos, ¿hasta dónde está llegando el enemigo? Y el espíritu inmundo que se movió en Herodes, en el rey Herodes, que mandó a matar al apóstol Jacobo, como nos dice la palabra, ese mismo espíritu se está manifestando hoy en día. Ese mismo espíritu inmundo se ha levantado contra el pueblo del Señor. Fíjese que aquí dice que Herodes el Grande había intentado matar a Jesús. Usted se recuerda de esos pasajes que nos habla la palabra del Señor, cuando dice que Herodes se levantó y mató a todos los niños. ¿Se recuerdan, hermanos? Entonces Herodes, este Herodes el Grande, había intentado matar a Jesús, a nuestro Salvador, y no lo pudo hacer. Pero dice la palabra que su hijo, el hijo del rey Herodes, mandó a matar a Juan el Bautista cuando lo decapitó. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo viene el enemigo queriendo destruir al pueblo del Señor? Y nunca lo va a hacer, no lo puede hacer, porque el que va delante del pueblo de Dios se llama Jesucristo, el que lo derrotó en la cruz del Calvario. Y dice que su nieto, el nieto, mire, fue el que decapitó a Jacobo. Y ahora, ¿qué estaba pasando? Tenía encarcelado al apóstol Pedro. Entonces, ¿cómo viene esa descendencia? El rey Herodes, que quiso matar a Jesús, no lo pudo hacer. Nuestro Salvador, mire, derramó su sangre preciosa para hacernos libres de todo pecado de Satanás. ¿Cómo nos tenía él, hermano? Nos tenía aprisionados, encadenados. Pero cuando abrimos nuestro corazón para recibir al Señor como nuestro Salvador, esas cadenas fueron destruidas, hermanos. Esas cadenas fueron rotas por el poder del Señor. Pero el hijo de este hombre mandó a matar al apóstol Juan, y el nieto mandó a matar a Jacob. Y ese mismo espíritu se está moviendo en todo el mundo porque quieren exterminar al pueblo del Señor, y no lo pueden hacer, hermanos, porque el Señor va adelante peleando la batalla para hacernos más que vencedores. Entonces nosotros tenemos que estar bien revestidos del poder del Señor, hermanos, y que cuando usted ore tiemble el mismo infierno, hermanos, que cuando usted está orando, hermanos, que el enemigo tiemble, y que esa oración dirigida al Padre que sea escuchada, que no ponga su confianza en el hombre, porque dice la palabra del Señor: maldito el que confía en el hombre. Pero hay bendición de aquel que pone su confianza en el Señor. Entonces la oración que mueve a Dios es la que está dirigida, es la que va dirigida hacia el Padre Celestial. No pongamos la confianza en lo que a Dios no le agrada. Mire, este rey Herodes quería exterminar al pueblo de Dios. Y hoy el enemigo se sigue levantando. Y muchos, hermanos, muchos se desaniman. Muchos ya no quieren buscar del Señor. Qué triste, hermanos. Pero en esta hora Dios nos está hablando. Siempre que escuchamos la palabra del Señor, Dios nos habla. Tenemos libertad de culto. Tenemos esa libertad para orar incluso en la calle.
el día sábado andaba yo haciendo unas diligencias, andaba con Carolina, con mi cuñada, andábamos en la calle y me entró una llamada y la hermana estaba necesitada, hermanos, estaba necesitada. Y ahí en la calle me puse a orar por ella. Algunas personas me volteaban a ver, porque usted sabe que cuando yo oro, yo no puedo orar callado, hermanos, no puedo. Hay veces en los restaurantes trato de bajar mi voz cuando estoy tomando algo ahí, alguna taza de café o algo, hermanos, porque tenemos que orar por nuestros alimentos, tenemos que orar por todo. Y la hermana estaba muy afligida, muy desesperada. Y ella me decía, hermana Irma, por favor, esto y esto está pasando, por favor, hermana Irma, ore. Amén, hermana, le dije. Vamos a orar en este momento. Y mire, me aparté de las personas que estaban ahí, me hice un poquito, me alejé más para tener privacidad, pero siempre se escuchaba, hermanos. Y nada impidió que oráramos, hermanos. Nada me impidió a mí que yo elevara mi voz, porque donde invocamos el nombre del Señor, Él escucha, hermanos. Por eso le digo en esta hora, hermanos, que la oración que mueve a Dios es la que va dirigida a Él. Y ahí estuve clamando por la necesidad que la hermana estaba pasando. Entonces debemos de darle gracias a Dios, hermanos, que tenemos libertad de culto. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Usted puede sentarse en una banqueta y abrir las Sagradas Escrituras y leer la palabra del Señor. Pero lo que yo les comentaba, que yo vi a este líder enseñándole a los niños que odiara a los cristianos. Miren lo que le está metiendo este hombre a los niños en su corazón. Ya el espíritu de Herodes, ese espíritu que se movió en aquel tiempo cuando nuestro Salvador estaba, ese mismo espíritu inmundo sigue queriendo exterminar al pueblo del Señor. Y si usted no está bien cimentado en la oración, hermanos, ¿cómo va a poder permanecer usted? Entonces es necesario que busquemos de Dios, hermanos. No me canso de decir siempre, busquemos del Señor. Un día vamos a estar delante de nuestro Padre Celestial y qué cuentas le vamos a entregar. Dígame usted qué cuentas le voy a entregar yo al Señor de la iglesia Luz que vino del cielo. Se está haciendo muchas cosas, hermanos, para que la palabra del Señor llegue. Muchos se deleitan en el celular viendo cosas que no edifican nada su vida espiritual. Pero cuando ven el video de la hermana Irma dicen, ay no, qué aburrido, solo lo voy a ver un poquito, solo para que ella piense que lo vi. Pero a mí no me interesa, hermanos, porque a mí no me están engañando, ni a Dios, porque yo cumplo con enviar la palabra del Señor. Dice la palabra que el pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Cómo vamos a enfrentarnos al enemigo, hermanos, sinceramente? ¿Cómo nos vamos a enfrentar al enemigo si no hay búsqueda del Señor? ¿Cómo vamos a poder, mis hermanos, estar delante del Señor y humillar nuestra vida? ¿Cómo? Si no tenemos esa comunión, no lo adoramos, no lo exaltamos. Pero en esta noche, cuando usted cierre sus ojos para dormir, hermano, que usted diga, Señor, gracias por este día. Señor, gracias porque durante todo el día me cuidaste. Y cuando llegue la noche, hermanos, usted puede abrir sus labios y decirle gracias, Señor, porque aunque pasé prueba, aunque pasé lucha, aquí estoy, Señor, voy a descansar. Y que el día de mañana mi vida sea agradable delante de ti. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Yo le invito que leamos el verso 5. El verso 5 dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿se da cuenta lo que dice? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios
por él. ¿Por quién? Por el apóstol Pedro. Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Verso 8. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Miren, hermanos, qué poderosa es la palabra del Señor. Leamos el 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Ya se dio cuenta lo que dice el verso 12? Donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señas de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Verso 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados leamos el 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. Poderosa la palabra del Señor, hermanos. Bendita palabra de Dios. Cómo el Señor, hermanos, nos viene hablando. Dice que eran 16 guardias los que custodiaban a Pedro, porque si usted se da cuenta y viendo que esto había agradado a los judíos, cuando este Herodes mandó a encarcelar a Pedro, eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le pusieron en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, o sea que eran 16 soldados para que le custodiasen, y proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Hermanos, el poder de Dios es grande. Yo no sé qué es lo que usted está pasando. Yo no sé, hermanos, qué hay en su corazón, cuál es la desesperación que hay en su corazón. Pero aquí el apóstol dice que estaba encadenado.
pero él sabía que Dios iba a hacer algo sobrenatural en su vida. Y Dios va a hacer algo sobrenatural en su vida, hermanos, porque para Dios no hay nada imposible. Mire esta palabra tan preciosa. Hermanos, dice que Pedro estaba encadenado y Pedro estaba sufriendo, hermanos. Físicamente Pedro estaba sufriendo, pero no solamente él estaba sufriendo, hermanos. Dice la palabra que también el pueblo, también la iglesia, dice la palabra, que estaba sufriendo. Pero dice que ellos estaban reunidos, estaban en el mismo sentir del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que el pueblo oraba y el pueblo clamaba, porque sabían que Dios iba a hacer algo sobrenatural en la vida del apóstol Pedro. Cómo este rey Herodes mandó a matar a Jacobo, hermanos. Jacobo fue el primero de los 12 apóstoles en ser martirizado. Mire cómo murió este varón. Lo mandaron a matar por predicar la palabra del Señor. Era un hombre honesto. Era un apóstol, hermanos, no como ahora que está de moda el apóstol. Y de apóstol no tienen nada, hermanos. Estos hombres eran trabajadores en la obra del Señor. Estos hombres, hermanos, eran valientes. Dice la palabra que predicaban la palabra del Señor. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y como nos dice la palabra, hermanos, fue el primero de los 12 apóstoles en ser martirizado. Así que a nosotros no nos tiene que impedir nada que busquemos de Dios. En nosotros tiene que haber una madurez espiritual. Ya no nos tiene que preocupar. Es que yo no voy a la iglesia porque la hermana o el hermano no me habla. No, hermanos, ya en todo este tiempo de la pandemia, ya 2 años sin estar en la iglesia, yo creo que el día que nos reunamos, ya tiene que haber una madurez espiritual, hermanos. El día que nos volvamos a reunir, hermanos, lamentablemente no nos vamos a poder abrazar, porque tenemos que respetar también la ley que Dios ha dado en este mundo. Mientras está la situación de la pandemia, tenemos que guardar nuestra distancia. Si antes, hermanos, no nos queríamos dar la mano, ¿se recuerda, hermanos, de la iglesia Luz que vino del cielo? Usted se recuerda que usted muchas veces quiso saludar a alguien y le dio la espalda y no le daba ni la mano, hermanos. Pero eso que no nos estorbe. Yo creo que ya tenemos que alcanzar una madurez espiritual. Entonces, cuando nos reunamos, yo le quiero dejar claro que no nos vamos a poder abrazar, que no nos vamos a poder quitar la mascarilla. Y si usted lleva careta, mucho mejor, hermanos, porque nos tenemos que cuidar. Yo lo tengo que cuidar a usted y usted me tiene que cuidar a mí. Y así en ese orden vamos a estar delante del Señor clamando. Aquí la iglesia dice que el pueblo del Señor estaba clamando por el apóstol Pedro. Los días de la Pascua, dice, sin levadura. Era la parte del festival de la Pascua que se celebraba en primavera. Entonces el rey estaba esperando esta fiesta para mandar a matar a Pedro. Pero no lo pudo hacer porque aquí la palabra del Señor nos dice que un ángel del Señor llegó. 4 grupos de 16 soldados estaban custodiando al apóstol Pedro. Jacobo era el hermano del Señor. Mire, era un hombre que buscaba del Señor, que se convirtió en líder de la iglesia de Jerusalén. Por si usted no lo sabía, era un líder de ahí de la iglesia de Jerusalén. Era uno de los apóstoles que murió por servirle al Señor. Escribió la epístola de Santiago. Si usted no lo sabía, hermanos, dice que este varón escribió la epístola a Santiago. Mire, hombres que buscaron de Dios, hombres que no se dejaron vencer por el enemigo. Y fue un mártir. Sufrió, hermanos, pero él sabía que lo que le esperaba era mejor. Era de estar en la presencia bendita del Señor.
Y Pablo se refiere, el apóstol Pablo se refiere a él como uno de los pilares de la iglesia. Imagínense qué apóstol, hermanos. Estos hombres que buscaban del Señor, estos hombres que dieron su vida por predicar el evangelio del Señor. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que buscar de Dios. Venga lo que venga, no importa. Busquemos del Señor. Dice Santiago, ¿está alguno entre vosotros enfermos? Llame a los ancianos de la iglesia y unja al enfermo con aceite. Y si hubieran cometido pecado, les serán perdonados. Mire, hasta ese regalo nos da Dios, hermanos. Que si estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, Él es fiel y justo para perdonarlos. Dice que un ángel, dice, miren hermanos, qué precioso. Dios empezó a obrar. Dios empezó a hacer la obra cuando el pueblo clamó, cuando los hermanos estaban reunidos en la casa de María. Dice, empezaron a clamar y vieron el poder de Dios. De repente un ángel, dice el versículo, ¿qué hizo? Anestesió a los 16 guardias. Ya no sintieron. Dice que las cadenas fueron quitadas. Y el Señor, el ángel le dijo al apóstol que pusiera sus sandalias y que se pusiera el manto, porque lo iba a sacar de ese lugar. Aún el apóstol Pedro no entendía lo que estaba pasando. Muchas veces nosotros no entendemos lo sobrenatural, hermanos. Pero así como nosotros, algunos hermanos, no entendemos lo sobrenatural, porque realmente no entendemos. No sabemos lo que está pasando, porque no tenemos esa búsqueda, no tenemos esa comunión con el Señor. El apóstol, hermanos, tuvo que ponerse sus ropas, sus sandalias, dice el versículo, y seguir al ángel. No hubo nada que estorbara la fuga del apóstol, bendito sea el nombre del Señor. Una puerta de hierro, dice este versículo, se abrió para que saliera el apóstol Pedro. Y mire, y las oraciones sinceras y perseverantes trajeron la liberación, la libertad, hermanos, del apóstol Pedro. Esa oración perseverante. Así que usted no se canse, hermano. Usted posiblemente está orando por su familiar, está orando por alguien que aún no ha venido a los pies de Cristo, o está orando por alguien que está enfermo. No se desanime, porque aquí esa oración perseverante trajeron la liberación del apóstol Pedro. Entonces no se desanime, siga adelante, hermano. Usted va a ver la gloria del Señor. Yo no sé cuál sea la oración que usted está poniendo, pero para Dios no hay nada imposible. Él es el único, hermanos, que puede contestar nuestras oraciones. Dice que Pedro fue, mire, ¿cómo es, hermanos? Lo que nos dice la palabra del Señor. Dice que la puerta grande de hierro fue abierta por el ángel y Pedro salió. Pero mire, hermanos, lo contrario, porque cuando el apóstol llegó a la casa de María, tocó la puerta y ahí no le abrieron la puerta, hermanos. ¿Por qué? Porque no creían lo que el Señor estaba haciendo. No creían del poder del Señor, hermanos. Pero aquí el Señor nos habla que tenemos que poner nuestra confianza, mis hermanos, solo en Él. Poner esa confianza en nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque a Él le agrada cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, mis hermanos. ¿Qué es lo que usted le está pidiendo al Señor? Usted vio el poder del Señor en estos versículos de la palabra. Algunas veces, mis hermanos, no van a creer, porque aquí dice que esta joven Roe se asustó de que el apóstol llegara y en lugar de abrirle la puerta, hermanos, fue a avisar que ahí estaba el apóstol y tampoco creyeron los que estaban adentro de la casa. No podían creer, no entendían qué había pasado, porque cuando el Señor hace un milagro, mis hermanos, los milagros del Señor son grandes. Y mire, nosotros nos quedamos sorprendidos del poder de Dios. Ocurren maravillas, hermanos, cuando el Señor está presente.
Y algunas veces no ven ni creen en la prontitud con que Dios obra cuando ellos elevan sus súplicas. A veces nos quedamos nosotros asustados, pero ¿será, Señor? ¿Será que realmente tú me contestaste lo que yo te estoy pidiendo? Para Dios no hay nada imposible, hermano. Así que en esta hora vamos a orar. Es el miércoles de oración, pero es necesario también que nosotros escuchemos la palabra del Señor, porque dice las Sagradas Escrituras, la fe viene por el oír, pero el oír ¿qué? La bendita palabra del Señor. Así que yo aquí tengo una lista y vamos a orar en general, hermano. Vamos a orar por los niños. Los niños están siendo atacados por el enemigo. En esta semana también tuve que orar por un adolescente y por unos niños que se metieron a un juego de chinos, hermano. Y hasta estaban aprendiéndose una canción donde mencionan al nombre del enemigo. Miren, hermano, yo hablé con los niños y hablé con el adolescente y les expliqué lo que nos decía la palabra del Señor. Hermanos, y les estoy hablando que eran unos niños de 8 años. Y estos niños, yo escuché cuando ellos cerraron sus ojitos, vi cuando ellos cerraron sus ojitos y abrieron sus labios y yo escuché la oración de estos niños. Y ellos le decían, Señor, perdóname por lo que hice. Y cuando terminaron de orar, me dice uno de los niños, hermana, ya reconcilié con Dios, ya le pedí perdón. Hermanos, a mí me agradó, humanamente me agradó. Yo digo, Señor, si nosotros los adultos fuéramos como estos niños, que reconociéramos el pecado, que reconociéramos lo que a ti no te agrada, tú harías milagros y maravillas, porque tú estás dispuesto, Señor, pero somos nosotros los que aún no estamos dispuestos. Porque mire, en esta casa se reunieron y clamaron y el Señor contestó la oración, pero cuando vieron que el Señor contestó, ni lo podían creer, hermanos. ¿Por qué? Porque aún hay estorbos en los corazones. Entonces vamos a orar por los niños. Yo les digo, hermano, y no me canso, no se me vaya a dormir, hermanos, porque se está hablando de la palabra del Señor. Y no me canso de decirles, cuide a sus hijos. Porque el día de mañana, si usted no lo hace, usted va a llorar, hermano. Esas lágrimas que usted va a derramar van a ser de dolor. Entonces es el tiempo que supervise a sus hijos. Mire, estos niños estaban viendo un juego. Yo vi parte, no vi todo, hermano, se me fue el nombre. Y hermanos, y ahí estaban los niños sin la supervisión de las personas adultas. Así que vamos, aquí tengo mi lista, vamos a orar por los niños, hermanos, vamos a orar por la nación de Israel. ¿Cuántos aman a Israel? Amén, yo amo a esa nación, yo bendigo a esa nación. Vamos a orar por Israel, vamos a orar por los niños, vamos a orar por los enfermos, hermanos, vamos a orar también por lo económico, porque la bolsa de alguno de mis hermanos está siendo afectada y vamos a orar por lo económico para que siempre esté ahí lo económico en su bolsa, hermanos, porque yo sé que hay gastos, pero para Dios no hay nada imposible. También vamos a orar por las deudas. Hay deudas, hermanos, que muchos van a pedirle perdón a Dios porque se endeudaron y no le consultaron a Dios. Cuando usted quiera hacer algo, antes de tomar una decisión, consúltele a Dios. Como yo les digo, hermanos, consúltenle primero a Dios. Y Dios ha dejado a gente, Dios ha dejado a pastores para que usted también le diga, hermano, hermana, mire qué puedo hacer, qué consejo me da usted. Pero hay veces que a mí me dicen, fíjese, hermana Irma, que yo le quiero pedir un consejo. ¿De qué será, hermano? Es que fíjese que esto y esto me está pasando. ¿Por qué? Porque yo hice esto. Entonces no es consejo, hermano. No, consejo es de que yo antes de hacer algo, yo voy a estar segura si está bien lo que voy a hacer. Entonces vamos a orar por las familias también, hermano. Mire, pidámosle a Dios por las familias, por los matrimonios, hermanos. El enemigo se ha levantado en las familias. Dice la palabra del Señor, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. Usted como padre y madre
también tiene que haber humildad en su corazón, hermano. Cuando nosotros ofendemos, tenemos que pedir perdón, porque no es, hermano, solo de que nos pidan perdón. No, nosotros también como adultos tenemos que pedir perdón. Así usted ofendió a sus nenes, usted tiene que pedirle perdón al Señor. Así que vamos a orar por las familias, vamos a orar por nuestro país, vamos a orar por la iglesia en general. La iglesia de Dios, la iglesia donde se mueve el poder del Espíritu Santo. Así que mire, tenemos por qué orar y vamos a orar por los pastores. Hay pastores que se contagiaron del COVID. Hermanos, están entre la vida y la muerte. Oremos por los pastores. Siento en mi corazón que oremos por pastores, hermanos. Y no solo por los pastores, por todas las personas que están enfermos. Dios hace milagros, hermanos, porque aquí nos decía, la oración que mueve a Dios es la que está dirigida a Él. Y Dios sana de esa enfermedad, hermano. Dios sana, porque Él es poderoso. Así que oremos en esta hora. Cierre sus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Padre amado que estás en los cielos. En esta hora te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Queremos pedirte por la nación de Israel. Te pedimos por la paz de Jerusalén. Bendice a la nación de Israel. La amamos, Señor. Amamos a esa nación. Bendecimos su bandera, su escudo y la tierra, Señor. Bendecimos, Señor, a los habitantes. Derrama de tus bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Señor, asimismo te pedimos por los niños, Señor, que tú guardes la vida de los niños. Los cubrimos con la sangre preciosa de Jesús. Guárdalos, Padre Celestial. Señor, muchos niños están enfermos y te quiero pedir, Señor, que pongas tu mano de sanidad, que pongas tu mano poderosa en los niños, Señor, que los levantes. En el nombre de Jesús, de cualquier enfermedad, Señor, que pongas tu mano bendita. Hay niños con cáncer, hay niños con SIDA, Señor. Pon tu mano sanadora, pon tu mano bendita. Hay niños con el COVID, Padre. Pon tu mano poderosa. Ten misericordia de los niños, Padre. Bendice a los niños, los cubrimos con la sangre de Cristo y derribamos toda obra de Satanás en la vida de los niños, Señor. Te pedimos por los enfermos, Señor, que pongas tu mano poderosa, Señor. Muchos de mis hermanos están pasando enfermedad. Ahí donde está el dolor, ahí donde está la enfermedad, pon tu mano de sanidad en el nombre de Jesús. Reprendemos toda diabetes, Padre. Normaliza el sistema nervioso, Señor. Normaliza el azúcar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Quita todo dolor de cabeza, Padre. Todo dolor de cabeza lo reprendemos. Ministra el cerebro, Señor. Ministra la vista, Señor. Ministra el sistema nervioso, Señor amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Ministra ese corazón, Señor. Muchos, Señor, se les está acelerando los latidos del corazón. Normaliza el corazón, pero sobre todo sana el corazón que está herido, Señor. En esta noche, Padre, solo tú lo conoces. Nadie puede escudriñar nuestra mente y nuestro corazón. Y tú sabes cuando hay dolor, cuando hay tristeza, Señor. Yo te pido que restaures esos corazones, que pongas tu mano poderosa, Señor, restaurando esas vidas, esos corazones, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, quita todo dolor de vientre, toda enfermedad en el vientre se va ahora mismo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, echamos fuera toda enfermedad, todo cáncer, todo malestar, Señor amado, en el nombre de Jesús. Ministra los riñones, Padre, ministra los riñones, los pulmones, Padre Celestial, la columna vertebral, los huesos, Señor, las rodillas, Padre, las manos, toda artritis la reprendemos en tu nombre. Quita ese dolor en las rodillas, en los pies, en los brazos, Señor. Pon tu mano de sanidad en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen COVID, Padre, pon tu mano sanadora, pon tu mano bendita, Padre, ahí donde ellos están en esta hora, en el nombre de Jesús. Pon tu mano poderosa, tu mano restauradora. Para ti no hay nada imposible, Padre.
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, pon tu mano sanadora, pon tu mano bendita, llame como se llame la enfermedad. Para ti no hay nada imposible, Señor. Ministra al cerebro, vitamina al cerebro, Señor. El cerebro de los niños que están estudiando, de los adolescentes, de los adultos que aún están estudiando, Padre. Y hay un cansancio físico, Señor, de tanto estar estudiando en la computadora, en el celular, hay un cansancio físico. Pero yo te pido que restaures, Padre, esos cuerpos que están cansados. Ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, ministra nuevas fuerzas a esos brazos, a esos pulmones, ciñe los lomos, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. Toca esos corazones, Padre. Restáuralos en esta hora. Quita toda tristeza. Se va ahora mismo. Se va la tristeza. Se va la amargura. Se va el rencor. Se va el odio. Fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Creemos a tu palabra, Señor. Lo que tú hiciste en el apóstol Pedro, Señor, que tú enviaste al ángel y en esta hora tú estás enviando al ángel en cada hogar donde están viendo este video. Tú estás enviando al ángel y el ángel está abriendo la puerta, Señor, para que salgamos de donde estamos oprimidos, de donde estamos encarcelados. Se rompe toda cadena, Padre. Ahora mismo en el nombre de Jesús, ese ángel que tú enviaste para sacar al apóstol Pedro de esa cárcel, Padre, así mismo, Señor, ese ángel abrió ya las puertas, Padre. Y somos libres de toda atadura, somos libres de toda enfermedad, de toda dolencia, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo colon irritable, ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, se va, Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, restaura los huesos, restaura, Padre, toda parte de nuestro cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a nuestro país, Guatemala. Cubrimos a nuestro país, Guatemala, con la sangre de Cristo. Cada rincón de Guatemala, Señor, bendecimos a nuestro país, que sea un país próspero. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos a cada iglesia donde se predica tu palabra, los pastores, Señor, que tienen que caminar kilómetros para llegar a donde está tu casa. Bendice a esos siervos y mujeres valientes que están al frente de iglesias, Padre. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús, a tus siervos, Padre Celestial, que caminan kilómetros para ir a predicar tu palabra a las iglesias, Señor. Bendice, Señor, las congregaciones, bendice a las ovejas, Padre, aquellas que se han alejado, que vuelvan al redil, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús cubrimos a nuestro país con la sangre de Cristo, a nuestra bandera, a nuestro escudo, Señor, a toda Guatemala, Señor, en el nombre de Jesús, al presidente, lo bendecimos en tu nombre, Señor, a todos los que trabajan, Señor, en el gobierno, a los agentes de seguridad, a los bomberos, a los doctores, a las enfermeras, Señor, y a aquellos que están trabajando, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en tu nombre, derribamos toda hechicería, toda brujería y toda obra de Satanás, ahora mismo se destruye, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a los niños, Padre. Gracias por la vida de los niños, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga a cada uno. Espero que se haya gozado en la palabra del Señor y que se haya gozado en esta reunión. Conéctese, hermano. Ahí mire. Cada miércoles se está enviando la palabra del Señor. Así de que dígale a Satanás, Satanás, soy libre porque el Señor me hizo libre, porque el Señor envió su ángel y abrió esa puerta de bendición. ¿Cuántos reciben esa bendición? Amén. Yo recibo la bendición que mi Padre ha enviado a cada uno y envió a mi vida también. ¿Por qué? Porque el ángel de Dios llegó a su hogar. El ángel de Dios restauró a las familias, porque las familias, hermanos, son de Dios. El enemigo ha querido dividir, pero cada familia cristiana la cubrimos con la sangre de Cristo y bendecimos a las familias. Así, hermanos, de que toda la gloria y la honra para el Señor. Nos vemos el próximo miércoles. Conéctese, hermanos, para ver nuestro servicio de escuela dominical, que lo tenemos este domingo. Este domingo a las 10 de la mañana vamos a estar nuevamente a través de esa aplicación de Zoom
vamos a poder nuevamente reunirnos y primero Dios muy pronto nos vamos a estar reuniendo también, ¿verdad? El Estado, le quiero comunicar en esta hora que le he estado pidiendo al Señor, no de ahorita, ya de meses, que nos provea una casa donde tenga un patio grande y podamos estar reunidos ahí exaltando al Señor. Yo sé que el Señor, por fe, ya lo hizo y nos vamos a reunir. Yo le decía al Señor, Señor, por favor te pido un lugar donde tu pueblo le quede fácil llegar. Yo le comentaba a una hermana y le decía, fíjese hermana que le estoy pidiendo a Dios y que el Señor nos permita reunirnos en algún lugar, en alguna casa que sea grande, un patio, y que podamos estar el pueblo de Dios reunidos ahí. Y mi oración es de que sea un lugar donde todos podamos estar y que les quede cerca. Y me decía la hermana, hermana, no es así. Y yo me le quedo viendo a la hermana y me decía, discúlpeme, pero no es así, hermana. Porque no es como nosotros queremos llegar acomodados, es donde el Señor diga. Porque muchos, hermanas, me decía ella, o sea, nos vamos lejos y no nos importa viajar y nos vamos arriesgándonos a cómo está la situación, pero ahí vamos, hermana Irma. Entonces le está pidiendo mal a Dios. Y miren, hermanos, Dios me habló a través de la hermanita. Yo bendigo a la hermana por si me está viendo. Y yo dije, es cierto. Todo lo queremos acomodado. ¿Sí o no, hermanos? Todo lo queremos acomodado. Pero para ir, hermanos, donde ni siquiera estamos viendo la distancia, ahí vamos. Así me lo decía la hermanita, ahí sí vamos, hermana. No, pero déjele que sea el Señor el que nos dé. Y ahí tenemos que ver cómo llegamos, porque para otras cosas, déjeme decirle, me decía la hermana, que sí voy. Sí vamos, me dijo. Entonces, ¿cómo no vamos a ir para buscar del Señor? Y me alegró mucho, hermanos. Son las palabras que realmente yo espero de cada uno de ustedes. Así de que ya muy pronto nos vamos a reunir. Yo estoy hablando ya por fe, porque el poder de Dios es grande. Él ya, por fe, el Señor ya me abrió esa puerta, el ángel ya la abrió. Entonces, prepárese porque ya nos vamos a reunir, hermanos. En la iglesia, como les decía, es tan pequeña que cabe una familia, nada más. Y el siguiente domingo, otra familia. Y el deseo de mi corazón, hermanos, es que nos reunamos todos como pueblo del Señor. Entonces, en nuestra primera reunión vamos a tener Santa Cena, que ya llevamos casi 2 años que ya no hemos participado. Entonces, vamos a participar ese día que nos reunamos. Así que los quiero mucho y no me canso de decirle que los quiero. Los quiero mucho. Y deseo que lo que usted le está pidiendo al Señor, el Señor se lo conceda. Deseo con todo mi corazón que sea bendecido y que sea próspero al 100%. Así, hermanos, que Dios me los bendiga. Amén.